ventana debe ser este de acá. ¿Pueden ver? Sí, doctora, sí se puede ver. Entonces comenzamos el capítulo que estaba pendiente con ustedes, ¿no? Sobre la parte de radiología de tórax. Primero, voy a comenzar a hablarle un poquito sobre algunos términos radiológicos, por ejemplo, como qué es atenuación, que es la disminución de la intensidad o fuerza de algo, la densidad, que tiene que ver con el espesor o concentración de algo. Ya saben que radiopaco es la área que muestra la alta capacidad de atenuación de los rayos X y radiolúcido que tiene escasa capacidad de atenuar los rayos X, ¿ya? ¿Cuáles son las proyecciones básicas para un estudio de tórax? Tenemos la posterior, la posterior anterior, la anteroposterior y la lateral, ¿no? Tenemos otras incidencias como son las oblicuas, la lordótica, la radiografía en decúbito con rayo horizontal y la radiografía póstero-anterior, ¿no? ¿Para qué dije que era la radiografía póstero, la póstero-anterior en expiración? ¿Se acuerdan para qué dije? Para poder observar mejor la parte de los pulmones. La placa se toma ¿cómo? ¿Cómo se toma la placa? ¿En inspiración o expiración? En inspiración, así es. En ese periodo de apnea, ¿verdad? Ajá, en el periodo de apnea, así es. A ver. Pero la placa en expiración se toma cuando el paciente bota el aire. Eso se llama expiración. ¿Y en qué casos yo tomo esa placa en expiración? ¿En qué casos, chicos? A ver, es la tercera. ¿De neumotórax? Así es, Cuando en queremos caso saber. de neumotoras, por ejemplo, ustedes toman una placa póstero anterior, ¿no? Y por ahí sospechan que hay un neumotoras, entonces para confirmar su diagnóstico, si tienen dudas, le toman al paciente en placa en expiración, ¿ya? Y ahí van a apreciar mejor el neumotórax, ¿ya? A ver, alumnos. A ver, alumnos, ¿en qué casos yo tomo una placa en anteroposterior? Mire, acá, antes de hablar la placa en anteroposterior, voy a explicarle la posterior. Acuérdense que ustedes me dijeron, ¿no? Era 1,80 m, ¿no? Como la distancia del foco al paciente es una distancia estándar, ¿verdad? Sí, doctora. Así es. Y esa es la maniobra que tiene que hacer el paciente para tomarse la placa. Con las manos en la cintura y las escápulas, los omóplatos, rotarlos hacia afuera. ¿Para qué? Para que se visualice mejor el campo pulmonar y no esté superpuesto los omóplatos encima del campo pulmonar. ¿Ya? Entonces, rayo se dice, esta placa se dice incidencia posterior porque el rayo viene, mira, la parte posterior a anterior. Esto es una placa que siempre se toma en pacientes que es el placa, mejor dicho, el estándar común que se toma. ¿En qué paciente se toma la placa antero-posterior? Cuando, ¿Cuándo, chicos? cuando el paciente cuando el paciente no puede pararse o Claro, claro, está en decúbito. en decúbito, no colabora, ¿no? No se puede poner de pie. Entonces ahí se le toma la placa antero-posterior, perdón, ¿no? Antero-posterior. Esta es una incidencia lateral, que es una incidencia también como complementaria. Algunos médicos piden la incidencia lateral como una radiografía complementaria. ¿Por qué? Porque ustedes en una placa póstero anterior, como vamos a ver acá, aquí, vamos a ver, aquí, mire, esta es la silueta cardíaca. La silueta cardíaca va a tapar lo que hay detrás del parénquima pulmonar, porque acuérdense que la silueta cardíaca es radiopaca. ¿Por qué? Porque contiene líquido, el sangre, no todo es un músculo. Entonces, va a tapar las radiopacidades de repente patológicas que hay detrás de ella. Entonces, por eso, si acá hay una sobredensidad o una radiopacidad
que el médico no la define bien porque está ahí, que se enmascara con la silueta cardíaca, entonces el médico le pide una radiografía lateral. ¿Por qué? Para ver aquellas zonas ciegas que no se ven en una radiografía postero-anterior, como es el espacio retroesternal, y este es el espacio retroesternal y el espacio retrocardíaco. El espacio retroesternal y el espacio retrocardíaco, que también deben ser radiolúcidos, radiotransparentes, ¿ya? Acuérdense, este es el espacio retroesternal y el espacio retrocardíaco, ¿ya? Para eso generalmente se pide una radiografía lateral y también para ver este ángulo que está atrás, que es el ángulo costofrénico posterior. El ángulo costofrénico posterior también es importante evaluarlo porque a veces está obturado o está borrado cuando hay fusión pleural, ¿ya? Y así es como se toma. El paciente tiene que elevar los brazos, ¿no? El punto de incidencia tiene que estar ahí en el centro y así tiene que tomarse. Esta es una placa anteroposterior, miren cómo se toma, aquí está el rayo, acá es el tubo de rayos X, el paciente es un paciente que está postrado, ¿no? Que está en UCI, ¿no? Entonces el paciente no va a colaborar, entonces es póstero anterior. Miren, es una placa póstero anterior. ¿Y cómo se reconoce que es una placa póstero anterior? Porque además de los elementos de monitoreo, los artefactos de monitoreo, va a estar las escápulas superpuestas en el campo pulmonar. Las escápulas van a estar superpuestas en el campo pulmonar porque obviamente el paciente no va a hacer la maniobra de rotar las escápulas, no hacia afuera. ¿Ya? Es una placa póstero anterior. Esta es otra incidencia, la incidencia lordótica. La incidencia lordótica, ¿para qué se pide? A ver, alumnos, ¿por qué yo pido una proyección lordótica? Chicos, ¿están ahí? A ver, chicos, ¿por qué pido una incidencia lordótica? Para poder ver mejor las partes donde se tapan por las... ¿cómo se llama? Ay. No, no. Así es, la incidencia lordótica, por su mismo nombre lo dice, es para ver los ápices. Miren, esta es una placa normal, entonces a veces los ápices, que es esta región de acá, la parte superior del campo pulmonar, se tapa. ¿Por qué? Porque a veces la clavícula pasa por ahí. La clavícula pasa por ahí, entonces, si nosotros vemos acá una radiopacidad que nosotros estamos sospechando como si fuera patológica, entonces para discernir mejor esa radiopacidad, para visualizar mejor esa radiopacidad, nosotros le decimos al tecnólogo que le haga una proyección lordótica. Se toma así. Esta es la proyección lordótica, ¿ya? Lordótica. ¿Y para qué se toma? Por ejemplo, en aquellos pacientes que nosotros sospechamos una TBC. Acuérdense que la TBC es una patología que compromete más que todos los ápices. Entonces, nosotros ahí sospechamos una radiopacidad que no la definimos bien, que puede ser la densidad de la clavícula o una radiopacidad patológica. Entonces, nosotros le pedimos la incidencia lordótica de tal manera que las clavículas salen por fuera del campo pulmonar. Miren, las clavículas salen por fuera del campo pulmonar y se visualizan mejor los ápices pulmonares. Me permiten mejor la visualización de los ápices pulmonares. Y acuérdense que esta incidencia se pide más que todo para ver cuando hay sospechas de radiopacidades a nivel de los ápices. ¿Ya? Acuérdense. Las oblicuas, las incidencias oblicuas. ¿Para qué yo pido incidencias oblicuas? A ver, ¿quién me contesta? También se les expliqué en la clase. A ver, hay tibio.
Para poder ver mejor la parte, ¿cómo se llama?, del corazón y del pulmón. No. Mm, sí, mira, podrían ser todo lo que usted me ha dicho, pero específicamente Pero la los, incidencia oblicua. ¿usted dijo doctora los hilos pulmonares? mm, lo que pasa es que también en las oblicuas también me permite ver todas esas estructuras que ustedes han dicho, ¿no? Pero específicamente nosotros la pedimos cuando queremos evaluar parrilla costal. Cuando, cuando queremos evaluar parrilla costal, ¿ya? Entonces, cuando queremos evaluar parrilla costal, por ejemplo, miren, ¿qué pasa si nosotros, miren, acá, le voy a enseñar una imagen acá, por ejemplo, miren, en esta imagen, parrilla costal, arcos costales, y miren la lateral. Nosotros pedimos una lateral para ver parrilla costal derecha o izquierda, se va a superponer con los otros arcos costales del otro lado, se superpone. Entonces, para eso yo le pido una oblicua. La oblicua, miren cómo me define bien el arco costal. Veo en todo su trayecto el arco costal. Este sería un arco, la parrilla costal derecha, mire. Veo bien los arcos costales. Lo que no defino bien en una radiografía frontal. También lo defino, pero no en todo su trayecto, en todo su recorrido. Por eso yo le pido la radiografía, mire, oblicua, donde estoy viendo todo el trayecto del largo costal. Esta es una parrilla costal derecha y esta es una parrilla costal izquierda. Miren cómo veo en todo su recorrido el arco costal. ¿Ya? Ven el cursor que estoy señalando, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces, puede ser también es válido lo que usted me han dicho para ver el corazón. Yo creo que también se ve estructuras, pero básicamente es para ver eso. Parrilla costal. Cuando ustedes sospechen, están ahí en su serum, en su internado, quieran ver parrilla costal, por favor, no le manden una radiografía de tórax solamente, porque la de tórax va a ser postero anterior o antero posterior. Tienen que también complementar con una radiografía oblicua. Ustedes tienen que poner radiografía de parrilla costal, incidencia frontal y oblicua. Aunque el tecnólogo ya por defecto sabe que una radiografía de parrilla costal tiene que también llevar una incidencia oblicua, ¿ya? Porque así permite definir mejor el arco costal, ¿ya? Como les dije, las placas en expiración, por ejemplo, aquí yo tengo una placa de tórax donde yo veo por ahí una imagen que me sugiere un neumotórax. ¿Por qué? Acuérdense ¿qué es el neumotórax, chicos? ¿Qué es el neumotórax? A ver, ¿qué me dice? Claro, el neumotórax es aire en la cavidad pleural. ¿Cuáles son las causas? Tenemos diferentes causas, ¿no? Ingresa aire de afuera hacia adentro, hacia la cavidad pleural por un traumatismo, un traumatismo con arma blanca, arma de fuego, ¿no? Entonces ingresa aire de afuera hacia adentro. O también sale aire del mismo pulmón hacia cavidad pleural. Por ahí de repente hubo una bula, un quiste aéreo de pulmón que se rompe, una bula que se rompe, entonces sale el aire hacia cavidad pleural y entonces se produce un neumotórax. Entonces, ¿cómo distinguimos el neumotórax? Porque normalmente la trama broncovascular debe abarcar hasta todo hasta aquí, ¿no? Hasta el ápice del pulmón, ¿no? La trama debe estar llegando a toda la periferia, debe llegar hasta la periferia. Se ve la trama broncovascular así con finas líneas, pero debe llegar un poco a la periferia, ¿no? En cambio aquí, mire, aquí ya vemos que esto es totalmente negro. Aquí ya no vemos trama broncovascular, aquí no vemos vasos pulmonares, a pesar de que van a llegar finitos, pero tenemos que verlo, y acá ya se ve todo negro. Y acá hay una fina línea que eso indica la pleura visceral del pulmón que está un poco colapsado y acá está, y está aquí, ¿por qué está colapsado? Porque está entrando un poco de aire a cavidad pleural. Entonces, si nosotros vemos esta línea
y vemos aquí radiolúcido, por fuera de la línea, entonces hay que sospechar un neumotórax, ¿ya? Acuérdense que esta línea es la pleura visceral y esto es el aire en cavidad pleural, neumotórax. Acuérdense que el neumotórax es aire en cavidad pleural, no es aire en cavidad en pulmón, en parénquima pulmonar, no, es aire en el espacio pleural. Entonces, va a entrar aire y va el pulmón, entonces se va un poco a colapsar y vemos aquí la pleura visceral del campo pulmonar izquierdo. ¿Ya? Esto, ¿qué hicieron en su clase del día de ayer? A ver, jueves. A ver, cuénteme, ¿qué hicieron? Cuénteme. Lo que más vimos fue de las partes en una, ¿cómo se llama? En una radiografía, las partes donde, cómo se pueden ver el corazón, la silueta del corazón. Ajá. También vimos un poco, no fue tanto como de radiografía, pero también de tomografía. Ya. También las partes del corazón y bueno, también de las arterias, y bueno, de la aorta ascendente, descendente. Y básicamente eso también, bueno, los espacios dentro de la radiografía, como usted dijo, ¿cómo se llama? Entre, an- antero, digo, postero external, como también el cardíaco. El retro eh, externar, retro retro, cardíaco. exactamente. Ya. Eso. Entonces, bueno, han hecho la parte de toras, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ustedes tienen que evaluar en una radiografía de toras. Primero, lo primero que tienen que usted verificar si el estudio le corresponde al paciente, porque a veces hay errores, ¿no? Por parte de las personas del tecnólogo, cuando ingresa el paciente, usted tiene que fijarse que la solicitud que usted tiene de la orden de rayos X esté correcta con la imagen, que su nombre esté ahí, que corresponda el nombre, para no cometer errores en informar el estudio de otro paciente, ¿ya? Tienen que ustedes fijarse que el estudio esté bien tomado. Ya más adelante les voy a explicar qué parámetros ustedes tienen que evaluar para que digan que el estudio está bien tomado, ¿ya? Tienen que evaluar esos parámetros. Luego, evalúan la anatomía radiológica como es hueso, partes blandas, el mediastino, la vía aérea, o sea, los pulmones, la pleura, el diafragma, si hay dispositivos, ¿no? Como catéteres, sondas, ¿no? Si hay y ver también la parte pleural, si hay neumotoras, si hay efusión pleural, valorar las estructuras vasculares, o sea, el hilio, ¿no? El hilio pulmonar, pulmonar tanto derecho como izquierdo. Luego también evaluar y en sí el parénquima pulmonar, si hay lesiones alveolares, atelectasias, si hay lesiones intersticiales, otras patologías que ustedes encuentren, ¿no? Ese es más o menos los pasos que tienen que seguir. Tienen que evaluar primero que les corresponde el estudio del paciente. Luego, si está bien tomado el estudio. Es muy importante porque si el estudio no está bien tomado, ustedes tienen todo el derecho a rechazar ese estudio, no poder informarlo, que tiene que tener criterios de calidad esa placa radiográfica. ¿Ya? Ya vamos, chicos, de las densidades. Esto es como una manera de repetirlo, ¿no? El aire es negro, ¿no? Que la tráquea, los bronquios, el parénquima pulmonar, la grasita que va a estar por acá es una gris, ¿no? ¿Ya? El agua va a ser un gris claro o blanco, ¿no? Esto de aquí el corazón. Y el esqueleto óseo va a ser un blanco más intenso, la parte densa, ¿ya? A ver, blanco, radiopaco, negro, radiolúcido. Acuérdense esos términos porque esos términos son los que vamos a estar manejando en toda ¿no? Las clases de radiología, en todos los módulos, los segmentos. Radiopaco y radiolúcido. Cuando hablemos de radiografías, radiología, radiopaco, blanco y radiolúcido, negro. ¿Ya? Estos son los criterios de calidad que les dije, chicos. Tienen que ver mucho con la penetración, tienen que ustedes evaluar si está adecuadamente inspirada,
si está adecuadamente centrada y la cobertura, ajá, y no tiene que haber artefactos de movimiento. Los artefactos de movimiento hacen que se vea un poco las estructuras un poco movidas y no se puedan evaluar adecuadamente. En cuanto a la penetración, nosotros vamos a seguir ciertos parámetros, ¿ya? La penetración, nosotros tenemos que ver, en este caso el parámetro que nos vamos a fijar es la columna vertebral dorsal. Nosotros tenemos que ver más o menos hasta la cuarta o quinta vértebra dorsal, ¿ya? Si nosotros vemos más allá de la cuarta o quinta, o sea, vemos la sexta, la séptima, la octava, ¿no? Novena, prácticamente vemos toda la columna, es que está muy penetrada. Es una placa que está muy penetrada, entonces no es una placa de tórax, sino prácticamente es una placa para evaluar columna dorsal, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando una placa está muy penetrada, está quemada, por así decirlo? ¿Qué es lo que pasa, alumnos? A ver, ¿qué me dicen? Que hubo muy poca penetración. No, que hubo más penetración, al contrario, el KB fue mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo a un estudio lo expongo, le doy mucho KB, lo quemo? Entonces se van a ver las estructuras negras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa de repente por aquí? Que yo tengo una radioopacidad, por ejemplo, una lesión alveolar, que son lesiones radiopacas, la tengo en la base, pero yo la quemo, la pongo muy negro, o sea, esa lesión la voy a ennegrecer. Y al ennegrecerla puede ser que yo no la vea. Y entonces me va a dar falsos, ¿no? Falsos negativos, ¿no? O sea que no hay nada, pero sí hay, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la técnica le ha dado mucha penetración. Entonces, debe verse bien los cuerpos vertebrales de primero, segundo, tercero, hasta aquí. Después, si el resto no lo veo adecuadamente, entonces está bien, ¿ya? La inspiración. En la inspiración, una placa, ¿cómo sé que está adecuadamente inspirada? Cuando yo le veo, por ejemplo, hasta el sexto o octavo arco costal anteriores. Y los posteriores, octavo, noveno, ¿no? Por ahí décimo, arcos costales posteriores, ¿ya? Entonces quedamos que entre el sexto, octavo, arco costal anterior, ¿ya? Y ese es el octavo, el noveno, octavo, el noveno, perdón, de noveno, entre noveno y décimo costal, arcos costales posteriores. ¿Ya? ¿Cómo sé que una placa está adecuadamente rotada o está centrada? ¿Por qué? Porque las apófisis espinosas tienen que estar equidistantes de las clavículas. Más adelante le voy a enseñar una imagen cómo ustedes tienen que darse cuenta que la equidistancia de las clavículas a las apófisis espinosas. ¿Ya? Acuérdense que la cobertura es muy importante. En la placa ustedes deben ver que estén incluidos los campos pulmonares. Por ejemplo, aquí en esta placa, si me presentan esta placa, yo la mando a repetir. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que no estoy viendo acá? ¿Qué es lo que está cortado? ¿Ah? Los senos costodiafragmáticos. El seno costodiafragmático, el ángulo costodiafragmático derecho. Miren, acá está cortado. Yo no pude evaluar si acá hay de repente fusión, ¿no? Porque está cortado. Por eso es importante que una placa, miren, así como esté contenida todo dentro de la película. Se vean también un poco de partes blandas y un poco de componente óseo, ¿ya? Esta es una adecuada placa que tiene la cobertura ideal, ¿ya? La cobertura ideal. Asimismo, no tiene que ver artefactos de movimiento. Acuérdense que la placa de tórax se toma en el periodo de apnea. Tome bastante aire, no respire y ahí tenemos que hacer el disparo. Muchos dicen, tome aire y luego no dicen al paciente que deje de respirar, o sea, que se detenga. Y entonces a veces el paciente bota y ese movimiento que hace botar se origina movimiento, ¿no? Entonces ahí ya se crea un poco de dificultad en ver las placas un poco con movimiento, un poco borrosa, ¿ya? Entonces es importante todo eso. Miren, este es lo que decía. Esta es una placa muy sobreexpuesta, que mucho cabe, el factor de penetración es demasiado, miren, que está ennegrecida.
Acá puede haber una patología, una radiopacidad, y como la he ennegrecido, no la estoy viendo adecuadamente. Y esta es una placa ya muy blanca, ya el factor de KB es muy bajo, entonces las estructuras salen blancas. Y en los blancos puedo acá poner un falso positivo, una neumonía, a pesar de que no haya, porque está muy blanca, no le ha dado el factor adecuado, ¿no? Esas son las ventajas, no solamente darle mucho KB, sino también hay ventajas de darle poco KB, ¿ya? Una placa sobreexpuesta y una placa subexpuesta o poco expuesta, ¿ya? Esa es la parte que les dije, que la rotación o la centralización de la placa, ¿ya? Mire, la rotación o la centralización. Por ejemplo, acá tenemos las apófisis espinosas, estas son las apófisis espinosas de la columna vertebral, que acuérdense que por anatomía están en el centro de la columna, del cuerpo vertebral, las apófisis espinosas. Entonces, yo delimito el borde interno o el borde external de la clavícula. Esta distancia de aquí, de la apófisis espinosa a este borde, debe ser igual en el lado derecho que en el lado izquierdo. Debe ser equidistantes. Esta distancia con esta deben ser equidistantes. ¿Qué pasa si esta distancia tiene, por ejemplo, 12 milímetros y esta distancia tiene 3 milímetros? Pero acá está. Entonces, esa placa está rotada. Está rotada. Y al rotarse, a veces se exponen estructuras más que otras. Por ejemplo, puede estar rotada hacia la izquierda y el corazón se expone más el lado izquierdo, o en el otro caso, el derecho, se expone más el corazón derecho, la parte derecha del corazón. Entonces, da como falsos cardiomegalias, o el corazón en todo, incluso no se puede visualizar, ¿no? Entonces, una placa tiene que estar adecuadamente centrada. Miren, los omóplatos también tienen que estar por fuera del campo pulmonar, por fuera del campo pulmonar. Y los arcos costales. Estos son los arcos costales anteriores. Miren, chicos. 1, 2, 3. Los arcos costales anteriores van así. Tienen un sentido oblicuo hacia abajo. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los anteriores. ¿Ya? Los arcos costales anteriores, miren. Tienen una dirección oblicuo hacia abajo, anteriores. Y los posteriores son estos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son más horizontalizados. Los anteriores son más oblicuados hacia abajo. Miren. Anteriores y posteriores son estos. ¿Cuántos espacios intercostales teníamos que visualizar para decir que una placa está adecuadamente inspirada? Sí, de 6 a 8 anteriores y de 8 a 9, algo así, ¿no? Posteriores, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a acostar los espacios intercostales anteriores. Este es un espacio costal anterior. Este es otro anterior, porque está entre la costilla anterior y otra costilla anterior. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 9. Mira, anteriores está bien, ¿no? Dijimos que de 6 a 8. Este es un estudio que está adecuadamente inspirado. Un estudio adecuadamente inspirado. Ahora vamos a contar los posteriores, ¿ya? Los espacios posteriores. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ve? Está bien. Es una placa que está adecuadamente inspirada. Ahora, chicos, el factor de la cobertura. Sí, ajá, el factor de la cobertura, ¿cómo sería? ¿Es una placa que está contenida todo? Sí, doctora. Están los senos y todo. Está exacto, están todos los ángulos costiofrénicos, se ve una parte del abdomen superior, ¿no? Arriba también, comprende las clavículas, ¿no? Una parte de partes blandas. Está bien, está adecuadamente, la cobertura está bien, ¿ya? Ahora, alumnos, a ver. Mira, una placa cuando está inspirada, está adecuadamente inspirada, y cuando una placa está expirada, o sea que no tomó aire adecuadamente.
¿Qué pasa con las bases pulmonares? Las bases pulmonares se ven más blancas, y podemos decir, acá hay una neumonía basal, pero no, es porque el paciente, mira, inspiró adecuadamente y se ve mejor, incluso los ángulos costofrénicos se ven muy bien. ¿Cómo es importante la inspiración? Una adecuada inspiración en un estudio de tórax, ¿ya? Miren, incluso cuando una placa está expirada, el corazón se ensancha, parece que tuviera más grande, parece que tuviera cardiomegalia, y no vemos bien la punta del corazón. En cambio, miren, una placa adecuadamente inspirada está visualizada ahí correctamente, ¿no? ¿Ven cómo es la diferencia? Una placa adecuadamente inspirada y un estudio expirado. ¿En qué casos podemos encontrar a veces estudios expirados? Por ejemplo, en los pacientes que están, le tomamos las portátiles, ¿no? En pacientes que están postrados, el paciente no te va a obedecer órdenes, ¿no? Porque a veces están con un problema, un accidente cerebrovascular. Entonces no responden, no responden órdenes. Entonces el tecnólogo le va a tomar así no hay inspirado o hay expirado, le va a tomar. Y a veces justo le toma, ¿no? Cuando está expirando, como está con ventilación mecánica, ¿no? Entonces ahí le toman y, bueno, justamente en la parte de inspiración, y le sacaron la placa. Por eso es que generalmente los pacientes que están postrados, ¿no? Le toman la portátil y les va a salir generalmente los estudios expirados. Y ahí viene un poco la dificultad que tenemos los radiólogos para informar un estudio, ¿sí? Para informar un estudio de tórax, porque a veces, imagínense, un paciente que está en UCI, quieren ver, descartar neumonía, quieren ver, y a veces tenemos esa dificultad con las bases pulmonares, ¿no? Miren, es una placa de estudio poco inspirada, ¿no? ¿Cuántos no se ven los largos espacios intercostales? Son menos de los que deberíamos contar, ¿ya? Y las bases pulmonares están hipoventiladas, ¿no? Hipoventiladas, simulando infiltrados bivasales. Como les dije, en la parte de anatomía torácica, ustedes tienen que evaluar el mediastino, tienen que evaluar elementos óseos, las partes blandas. Muchos a veces cuando evalúan una radiografía de tórax solamente se dedican a evaluar la parte de, ¿cómo se llama? La parte de solamente del pulmón, del parénquima pulmonar, y no evalúan lo que es también este componente óseo y partes blandas, porque a veces podemos encontrar cosas en partes blandas que nos puede orientar en una patología pulmonar. Por ejemplo, varias veces hemos encontrado en partes blandas un enfisema subcutáneo. Enfisema subcutáneo, acuérdense que es aire en partes blandas, ¿no? Entonces decimos, ¿pero por qué hay aire en partes blandas? A veces puede haber aire en partes blandas cuando tenemos un neumotórax, ¿no? Por fuga, ¿no? Por fuga, entonces, porque el aire tiende siempre a subir de gravedad, entonces encontramos a veces enfisema subcutáneo en la parte supraclavicular. Y por ahí nosotros ya viendo el aire en partes blandas, ya le tratamos de buscar el neumotórax, ¿no? Y a veces ha pasado eso, ¿no? Entonces, por eso, chicos, es importante evaluar las partes blandas también, ¿ya? También evaluar este componente óseo, fracturas costales, también nos pueden dar un hemotórax, un hemoneumotórax, ¿ya? Luego también es importante evaluar los diafragmas, los senos o los ángulos costofrénicos, las fisuras también pulmonares, evaluar los cilios pulmonares. Los cilios pulmonares, ¿por quién está conformado? A ver, chicos. ¿Por quién está conformado los cilios pulmonares? Por las, por las arterias pulmonares. Arterias, ¿qué más? ¿Qué más? Arterias, ¿qué más? Bronquios, muy bien, ¿qué más? Arterias, ¿qué más? Así es, muy bien.
arterias, venas, bronquios y también está dado por la parte linfática, ¿ya? La parte linfática también está, que a veces no lo valoramos, no lo estudiamos porque a veces los vasos linfáticos son tan delgaditos, más delgaditos, y a veces más que todo lo valoramos a través de los ganglios linfáticos. Acuérdense que el hilo pulmonar está arteria, vena, bronquios y la parte linfática, ¿no? Los ganglios, ¿ya? Es importante evaluar los cilios pulmonares, también evaluar la vía aérea central, que es la tráquea y los bronquios principales, ¿ya? Algunos hacen una sistemática de lectura, por ejemplo, algunos evalúan de afuera hacia adentro, otros comienzan a su evaluación de adentro hacia afuera. Y indistintamente de cómo lo evalúen, ¿no? Lo importante es que lo evalúen bien y que no se salten ningún paso, ¿ya? Evaluar, algunos evalúan primero las partes blandas, elementos óseos, y luego van hacia adentro, parénquima pulmonar, mediastinio, ¿no? Otros primero evalúan, comienzan a evaluar de adentro y hacia afuera, ¿no? ¿Ya? Hay que tener en cuenta también las estructuras extrapulmonares, las partes blandas, porque a veces las partes blandas, como les digo, ¿no? El toro está conformado no solamente por los pulmones, y también por las partes blandas. Por ejemplo, como son en el caso de las mujeres, las mamas, las sombras mamarias, ¿no? También cuando son muy gorditos, también se superponen también las sombras mamarias, ¿no? Las escápulas, el componente óseo, ¿no? Todo eso hay que aprender a reconocer para no dar falsos diagnósticos, ¿ya? Acuérdense que las mamas, cuando son mamas densas, son mujeres jóvenes, las mamas son densas y se van a ver cuando se superponen acá como imágenes radiopacas que se superponen en las bases pulmonares. Y ustedes tienen que aprender a distinguir eso. Los pezones mamarios, los pezones también se superponen en el campo pulmonar, en las bases, y se pueden ver como un nódulo pulmonar basales, ¿no? Entonces, algunos dicen, hay un nódulo pulmonar basal, pero tienes que aprender a distinguir el pezón, y generalmente si tú ves el mismo nódulo acá, y acá es que el pezón mamario, y si es mujer, ahí con mucho más razón. Otros, para distinguirlo, le colocan ahí con un reparo anatómico, le toman una incidencia lateral, ¿no? Para ver si es el pezón. Y si no, y si está ahí esa imagen que tenían ellos como nódulo y se superpone con el marcador metálico, entonces es pezón, ¿no? ¿Ya? Pacientes que le han hecho una mastectomía por un cáncer de mama, entonces ya esta parte del pulmón, si es mama, por ejemplo, se han hecho una mastectomía derecha, esta parte del pulmón derecho ya no se va a ver tan blanco, ¿no? Se va a ver más negro en comparación con el lado contralateral, porque acuérdense que al otro lado también todavía está la mama, pero acá ya no la tiene, entonces ya no va a haber tejido graso, no va a haber más componente, no va a haber ya mucho componente de partes blandas, porque le han hecho una mastectomía, entonces este pulmón se va a ver más negro. Esta parte del pulmón se va a ver más negro, ¿ya? Miren, eso es lo que le decía yo. Mire, siempre ha sido importante evaluar, mire, las partes blandas. Miren, acá tenemos aire. Aire a nivel supraclavicular. Aire en partes blandas, región supraclavicular. Es un enfisema subcutáneo. Ya, enfisema subcutáneo. Ahí está. Miren, las sombras mamarias, miren, mamas densas. ¿Cómo vemos estas sombras mamarias? Miren. Y acá vemos unas imágenes ovoideas o redondeadas que se superponen, que corresponde al pezón. Al pezón. Y miren, a veces dan como si fueran falsos nódulos pulmonares del mismo parénquima pulmonar, ¿no? Aquí pacientes se colocan prótesis mamaria, también miren, esta prótesis mamaria también hace que esta parte de las bases pulmonares se vean más densas, pero ahí se ve bien clarito, ¿no? Las prótesis que son en forma ovoidea, que están, ¿no? En el tejido, proyectados en las sombras mamarias, entonces son prótesis mamaria, ¿no? No vaya a pensar que sea un quiste, por ahí un quiste pulmonar, no, es unas prótesis mamarias.
Esta paciente, miren, tiene una mama acá y acá ya no tiene. Han hecho una mastectomía. Y cómo se ve más negrita, ¿no? Se ve más negrito esta parte del pulmón. Le han hecho una mastectomía. Acá está el borde de la mama, miren, la sombra mamaria, ¿no? La silueta de la mama y acá ya no hay. Mastectomía derecha. Importante, evalúen el hueso, ¿no? La columna vertebral. Acuérdense que a veces vienen por traumatismos, contusión pulmonar, y no solamente hay que evaluar la parte parenquimal, sino también hay que evaluar la parte ósea, porque a veces hay traumatismo también de columna vertebral, de clavícula, de omóplato, de parrilla costal. Entonces, eso también es importante evaluar. Importante cuando ustedes hagan el estudio sistemático en la lectura de tórax, evaluar o reconocer las estructuras que siempre van a verse, ¿no?, a simple vista, por así decirlo. Si ven una imagen radiolúcida en el centro, es la tráquea, la columna aérea central, la tráquea. Luego se va a bifurcar a nivel de la carina en bronquio derecho, bronquio izquierdo, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Para la próxima clase, me van a decir, o sea, para mañana prácticamente, qué bronquio es el que está más superior que el otro. El bronquio derecho o el bronquio izquierdo está más arriba. Tienen que decirme y el sentido, cómo se van orientando, ¿ya? Luego, evaluar los cilios derecho, el hilo izquierdo, los contornos de la silueta cardíaca, ya, los contornos tanto derecho como el contorno izquierdo. Luego evaluar también los ángulos costofrénico derecho, el ángulo costofrénico izquierdo. El diafragma, miren, el diafragma que tienen que así usted verlo nítidamente, como si estuvieran trazados con una punta de lápices. Tiene que haber una interfase bien, bien notoria. Miren, acá el pulmón y acá el diafragma. Esa interfase tiene que ser bien nítida, ¿ya? Siempre mi diafragma derecho un poco más arriba que el izquierdo, ¿ya? La diferencia debe ser hasta máximo 2 centímetros en las escápulas. A ver, chicos, ¿ese es un estudio antero-posterior o posterior-anterior? Este estudio. Sí, perfecto. Póstero anterior. Así es, chicos, es póstero anterior. ¿Por qué? Porque les dije que cuando es póstero anterior, los omóplatos están por fuera del campo pulmonar. Miren, está por fuera. No se proyectan acá, están hacia afuera. Y además, otra clave que ustedes pueden seguir para que vean que es póstero anterior, las clavículas están en sentido oblicuo. Oblicuo. Si estuvieran más horizontalizadas, un poco más horizontalizadas, sería antero-posterior y los omóplatos estarían acá, proyectados en los campos pulmonares. Aquí el paciente o la persona ha hecho una rotación externa de los omóplatos, por eso se ven hacia afuera. Es un estudio ideal, miren, tiene adecuada cobertura, adecuada inspiración. A ver, vamos a ver si está adecuadamente inspirada. A ver, vamos a contar los espacios intercostales anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, anteriores está bien. Posteriores a ver, por si acaso también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 posteriores, ¿ve? Entonces es un estudio que está adecuadamente inspirado, ¿ya? A ver, ¿quién me dice si está adecuadamente rotado o está centralizado? A ver. Sí, doctora, sí está centralizado. Sí, no, porque mira, aquí están las apófisis espinosa. Sí. Y aquí está el borde interno de la clavícula derecha y el borde interno de la clavícula izquierda. Si tomamos una distancia de acá para acá, está casi similar, ¿no es cierto? Entonces está adecuadamente centrado. A ver, ¿quién me dice si está adecuadamente penetrado o expuesto? Sí, también. ¿Seguros? Yo prácticamente veo casi toda la columna vertebral hasta sus pedículos, mira.
No debería verse esto, ¿no? Está un poquito expuesta, está un poco. Dije que tenía que verse hasta el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, bien visto en los cuerpos vertebrales. Si ustedes ya ven casi toda la estructura de los demás cuerpos vertebrales en todo su trayecto, entonces está un poquito expuesta, ¿ya? Esta es un poquito expuesta, pero no es mucho, no es mucho, no es de consideración, ¿ya? Los ángulos, pues dice ángulos, porque está formado por dos planos. Acuérdense en geometría, los ángulos están formados por dos planos. En este caso, el ángulo costofrénico, formada por la costilla y por el diafragma. Ángulo costofrénico. Y deben ser ángulos que sean afilados, que terminen con agudos, que estén afilados en puntita, así como estos. No deben estar borrados ni obturados, ni obtusos, ¿ya? Esto deben estar afilados, afilados. Por ejemplo, acá, mire, este ángulo costofrénico o ángulo o seno costofrénico de izquierdo está agudo, está afilado. Pero este, ¿qué pasó? Está redondeado, está obturado. Esto que indica que acá ya hay, ¿qué hay, chicos? A ver, está borrado. Entonces, ese ángulo está borrado, ¿por qué? Porque ese espacio pleural está siendo ocupado, ¿no es cierto? Sí. Así es, está siendo ocupado por líquido. En este caso es una efusión pleural derecha. ¿Ya? Una efusión pleural derecha. Borramiento de ángulos, efusión pleural derecha. Ahora, chicos, la imagen de acá. ¿Qué es la imagen de acá? Es un... ¿Qué pueden ver? ¿Qué es lo que le llama la atención de esta imagen? Creo que el diafragma ha descendido. ¿O qué hay en la parte, esa línea? ¿Qué es eso? Así es, ¿no? Esta es la hoja diafragmática derecha y esta es la hoja diafragmática izquierda. ¿Se acuerda que les comenté, no, que normalmente no debajo debe haber una adecuada interfaz? O sea, este es negro y este es blanco, ¿verdad? Radio opaco, Sí. radio lúcido y radio opaco. Aquí, ¿qué está pasando? Que ustedes ven radio lúcido y radio lúcido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo les expliqué en la clase pasada. Así es aire en cavidad peritoneal. Acuérdense que el aire por gravedad asciende cuando el paciente está de pie, entonces se sitúa o se limita por debajo de los diafragmas, ¿no? Y aquí está la sombra del hígado, ¿ya? La sombra del hígado. Es un neumoperitoneo. Aquí y acá también se ve. ¿Ya, chicos? Miren cómo deben verse lisos, contornos lisos. El diafragma derecho un poco más elevado que el izquierdo. ¿Por qué? Por la presencia del hígado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, alumnos? Esto ya lo dejamos quizás para mañana, ¿ya? ¿Les parece? Y vamos, les voy a tomar mañana la clase de hoy. Ya me la mandaron la clase de hoy de la doctora, ¿no? Sí. Acuérdense, cementación, le voy a tomar mañana, ¿ya? Entonces, nos vemos mañana, chicos. Mañana un grupo va a entrar conmigo, como no podemos entrar, como la sala de emergencia es pequeña, no es muy grande, van a entrar de 2 en 2, ¿ya? Mañana pueden entrar 2, yo también el jueves tengo también guardia de día, y el jueves entramos otros, los que faltaban, los dos que restantes que no hicieron. ¿Les parece? Sí, doctora, no hay problema. Mañana entran 2 conmigo a la guardia, no sé, ustedes quieran, no sé cuánto tiempo querrán quedarse. Vamos a hacer básicamente ecografías, no van a estar viendo, y bastante anatomía, por favor estudien anatomía en ecografía. Y los otros 2 que no entraron mañana, entran el jueves. Doctora, entonces mañana solamente iríamos 2 alumnos. No, los 4, porque vamos a tocar el resto de lo que hemos visto acá. Nos falta todavía tocar más temas. Y esto de acá. ¿Así, mañana virtual?
Doctora, en mi horario también figura virtual los martes y los jueves. Ya. No hay problema, chico. Entonces, mañana lo podemos hacer, pueden ir dos, en todo caso, ¿no? Y ya la clase virtual lo hacemos con ustedes. ¿A qué hora? Chicos, contesten. A ver el correo, chicos. Según el correo, dice que de 8:40 a 11:04 de la mañana es la clase virtual. Ya. Y entonces, chicos, yo entraría mañana con ustedes, ya 8:40, pero como va a ser virtual, ¿quién quiere ir mañana a la práctica presencial? Yo. Ya, entonces, yo voy a hacer la clase virtual de 8:40 a 9:40, ¿les parece? Y luego el resto de la hora con los dos chicos de práctica, ¿les parece? Sí, doctora. ¿Ya? Y el lunes... ¿Ah? Sí, lo que pasa es que mañana, como tengo guardia, les doy esa opción de que también ingresen conmigo a la emergencia, ecografía de emergencia, pero como son 4 ustedes y el espacio es muy pequeño, no van a entrar los 4. Por eso tenemos que separarlo 2. Mañana hacen conmigo práctica en emergencia y aparte vamos a tener la clase virtual con todos los 4. Y otros 2 entran conmigo en emergencia. Es una opción, ¿ah? O simplemente los 4 hacemos mañana virtual la práctica y bueno, la opción que yo estoy dando para que entren es algo mío, es algo opcional. Si ustedes desean, entran, si no, no. ¿A qué hora estaría llegando, profesora? ¿Perdón? ¿A qué hora tendría que estar allá para poder entrar? No sé, A la la hora que emergencia. guste. Yo voy a estar todo el día haciendo la guardia. ¿Desde qué hora? Ah, yo estoy de las 8 haciendo la guardia, de las 8 hasta las 7. De las 7 hasta las 7 prácticamente. Listo, doctora. De 7 a 7. Cualquier hora me buscan, se reparten ustedes si es que desea, ¿ah? No es obligatorio, ¿ah? No es obligatorio. Como ustedes me dicen que mañana la práctica es virtual, yo voy a hacer la clase virtual con ustedes, ¿verdad? Pero el que desea hacer clase práctica conmigo, me va y me busca. ¿Ya? ¿Y qué Ya, pasó? doctora. Yo creo que sí, sería más factible para mí el día jueves ir a hacer la práctica con usted. Ya. Ustedes se dividen, ya, pero mañana nos vemos a las 8:15, 8:40, ¿verdad? Para continuar la clase práctica, ¿no? Online. Ajá. ¿Ya? Listo, doctora. Me Muchas avisan, por gracias. favor, antes de la clase práctica, hay 20 minutos para marcar mi asistencia porque eso yo me olvido, como voy a estar en emergencia. Ya, doctora. Así que me avisan, doctora, voy a estar, y ya, y yo los espero en cualquier hora del día, en la tarde, para mi clase práctica, para que estén. Si es que desean, ¿ah? Es algo opcional de mi parte. No, sí está bien, doctora. ¿Ya? ¿Entendiste, Jean-Pierre? Así es, así es. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctora. Ya, Todo entendido. entonces, nos vemos mañana, ¿ya? A la clase práctica. La continuación de esto y les voy a tomar la clase de la doctora Rosa, por favor, ¿ya? Y espero que mañana la clase sea más dinámica, chicos, porque yo prácticamente estoy haciendo como otra vez una clase teórica y no debe ser así. Yo les voy a preguntar mañana todo ya a la doctora Rosa y tienen que responderme, ¿ya? Sí, doctora. Ya, cuídense, nos vemos.